terapia ocupacional en neurorehabilitación y modera esta mesa Vicente Inglada. Él es secretario de la Unión de Personas Consumidoras de la Comunidad Valenciana, además de ser representante y formar parte de numerosos organismos en representación de las personas consumidoras de la Administración valenciana y de numerosos ayuntamientos de la comunidad. Cabe destacar el Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, el Observatorio de Comercio de la Comunidad Valenciana y el Observatorio de Precios de la Comunidad Valenciana. Además, es miembro del Comité de Ética de la Investigación del Medicamento y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Cuida. Ha participado como ponente en numerosos cursos y seminarios de distintas organizaciones y universidades valencianas en distintas temáticas relacionadas con la sostenibilidad, seguridad alimentaria y derechos de las personas consumidoras. Vicente, muchas gracias por moderar esta mesa. Para nosotros es pues un honor poder contar contigo y como vamos tan mal de tiempo, pues yo doy paso ya. Muchísimas gracias a todas, ¿vale? Porque mayoritariamente estaba comentando porque no os lo vais a creer, pero vengo de un congreso enfrente. Y os quiero decir una cosa, y es que estoy muy a gusto con vosotras, principalmente porque allí estaba con el sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana y con los bancos. Imaginaos la perspectiva que tenía, que era totalmente distinta, de gente totalmente trajeada, literalmente, y aquí veo gente que es de la mía, gente del sector sin ánimo de lucro, que mira por la transformación social, por la calidad de vida y que va a entender mi lenguaje. Lo que sí que quiero, Ima me lo explicó bien, que tengáis en cuenta que yo soy totalmente ajeno a esta materia. Yo soy filólogo y experto en comunicación y me dedico a defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana y del Estado. Pero entender que no he tenido que documentarme y leer exactamente qué era, pero sí que es verdad que yo trabajo con IMA en defender sobre todo la calidad de vida de las personas en general, desde todas las perspectivas, pero siempre con algo que vosotros tenéis en cuenta también, que es la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y entonces eso yo creo que es lo que nos une y por tanto me podéis hablar mucho de neurorehabilitación y no sé lo que me estaréis diciendo. Sí, entiendo que se va a mejorar e insertar a un ciudadano para que tenga una vida muchísimo mejor y ya está, pero me podéis engañar perfectamente en lo que estáis diciendo. Yo reconozco vuestro trabajo, sobre todo porque tenéis una perspectiva social de mejora de vida y de insertar en derechos a la ciudadanía en general, y yo creo que eso es lo importante. Ten cuidado que el ayuntamiento luego te lo cobra todo, ¿eh? Así que, así que eso. Bien, pues está claro que cuando hablamos de neurorehabilitación, pues estamos hablando de eso, como os comentaba, ¿no? De ese proceso asistencial dirigido siempre a minimizar impactos, que es lo que nosotros también solemos hacer, ¿no? Intentamos minimizar la vulneración de derechos de las personas consumidoras. Pues vosotros en este caso, vuestro trabajo pues sobre todo van a minimizar esos déficits funcionales que en un momento determinado determinadas personas con discapacidad pues tienen, ¿no? Y sobre todo como consecuencia de una lesión, ¿no? Entonces yo creo que vuestro trabajo es fundamental y yo creo que la reivindicación que siempre nos ha trasladado IMA de estar dentro del sector sanitario ahora se ha visto ya y se va a ver compensada y por tanto eso es totalmente necesario. Enhorabuena por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y yo creo que la sociedad en general pues siempre va a estar un poco pendientes de vuestra necesaria trabajo para esa rehabilitación que en un momento determinado, insisto, cualquier persona podemos necesitar. Y bien, paso a, sin enrollarme mucho porque tenemos poco tiempo, ¿vale? A presentar a ver, aquí me he dejado la tablet y entonces estoy leyéndolo con el teléfono móvil, ¿eh? Y mi vista a veces cuesta. Primero a Alicia Garrote, ¿vale? Que la tengo aquí a mi lado, y Alicia nos va a hablar de terapia ocupacional en daño cerebral adquirido en fase subaguda. Madre mía, qué nombres más raros ponéis, ¿eh? Atención a alterados de conciencia y el perfil de terapeuta ocupacional como investigador en sanidad pública. ¿Vale? Pues nada,
Cuando quieras. ¿Esto está encendido? Sí, ¿se me oye bien? Bueno, primero que todo, dar las gracias al colegio por invitarme a estas jornadas y dar la enhorabuena, y espero que sea la primera de muchas jornadas. Y bueno, pues como ha dicho Vicente, voy a hablar de la atención de terapia ocupacional en daño cerebral adquirido en fase subaguda. Bueno, lo que ha dicho él, por no enrollarme más, no lo repito, ¿vale? A ver, que esto hay que pillar el punto. No. Vale, no, a ver. Este. Vale. Pues no, vale, ok. A ver, vale. Bueno, pues empiezo un poco explicando. Yo trabajo en el Hospital La Pedrera desde el 2013, y el Hospital La Pedrera era lo que antes era el Hospital de Agudos de Denia, el departamento de Denia. A partir del 2009 pasa a ser un hospital de atención a crónicos y larga estancia. ¿Esto qué significa? Pues que un paciente tiene un proceso agudo, va al hospital de referencia de su departamento y después de tener ese proceso agudo pasa a nuestro hospital para continuar el proceso de rehabilitación. Nuestro hospital no es un hospital departamental, puede ir cualquier persona de la Comunidad Valenciana, siempre y cuando pues, cumpla los requisitos de admisión. Ahí en la Comunidad Valenciana tenemos en la provincia de Alicante 2 ACLES, el de San Vicente y el de La Pedrera de Denia. En Castellón está el Hospital La Magdalena, que es donde trabaja nuestra compañera Esther, y en Valencia está el Dr. Moliner, Padre Jofré y el antiguo Hospital Militar. Bueno, nosotros en nuestro hospital atendemos varios diferentes tipos de programas. Voy a centrarme en esta ponencia en los pacientes que pasan al programa de daño cerebral adquirido. Vale, los pacientes que atendemos más frecuentemente, pues sobre todo es daño cerebral adquirido, tras un ictus o un traumatismo craneoencefálico, normalmente, pacientes con lesión medular. También recibimos pacientes con fractura de cadera, también recibimos pacientes con patología cardíaca y respiratoria incrementada en los últimos años por el colectivo de pacientes que han venido derivados después de sufrir el COVID, y también pues, pacientes con procesos oncológicos que tienen una lesión cerebral. Bueno, nuestro hospital se divide en unidades funcionales. ¿Vale? Tenemos 6 plantas de hospitalización, no están especializadas las plantas en los diferentes programas. Todas las plantas de hospitalización tienen a todos los pacientes de todos los programas, independientemente. Luego también pues, hay servicios asistenciales como rehabilitación, psicología clínica, medicina preventiva, unidades especiales de enfermería, y luego está el área de servicios centrales. En nuestro hospital no tiene ni puerta de urgencias ni consultas externas, porque no es un hospital de agudo. Ya os he dicho que un paciente tiene un proceso agudo y viene a nuestro hospital para hacer rehabilitación. Nosotros pertenecemos a la unidad de rehabilitación integral, y aquí pues, he puesto los profesionales que trabajamos en ella. Esto empezó en el 2009 y había una terapeuta ocupacional y un logopeda, y creo que eran 3 fisioterapeutas, y sí que ha habido un incremento en las figuras del terapeuta ocupacional. Ahora somos 3 terapeutas ocupacionales, hay 6 fisioterapeutas, 2 logopedas, y luego tenemos una enfermera compartida con el resto del servicio y técnicos de cuidados de enfermería, entre otros profesionales. Bueno, os voy a contar un poco cómo es nuestra distribución horaria en el servicio. Nosotros nos dividimos el trabajo en planta y en sala de terapia ocupacional. A primera hora de la mañana sí que subimos a las plantas, independientemente de la planta que sea. Sí que somos 3 terapeutas ocupacionales y tenemos las plantas un poco partidas, también es mucho más cómodo el trabajo con la gente de la planta. A primera hora hacemos reeducación funcional en actividades de la vida diaria, y sobre todo vestido, higiene y alimentación. Luego, a partir de las 9:30, de 9:30 a 1, sí que trabajamos en sala y trabajamos las distintas alteraciones que puedan interferir en el desempeño de la actividad de la vida diaria. Y luego, a última hora, sí que nos subimos a planta a trabajar lo que es la reeducación en alimentación. Hacemos también reeducación de esfínteres junto con el personal de enfermería. Entrenamos en transferencias y damos formación a cuidadores y a personal. Y a última hora sí que tenemos un ratito también para hacer nuestros registros, nuestros informes, que muchas veces sé que sobre todo en centros privados sí que es más difícil ese ratito para hacer los evolutivos y los informes, pero nosotros afortunadamente tenemos al menos un ratito para poder hacer esos registros. A ver, vale. Entonces, como os he comentado, tenemos estos recursos disponibles, ¿vale? Esperamos crecer en el futuro a ser más terapeutas ocupacionales, de momento somos 3. Vale, y bueno,
que en recursos materiales, pues he puesto aquí unos ejemplos de algunas cosas que tenemos. Tenemos plataformas de rehabilitación cognitiva y motora, como puede ser el Riametrix y el NeuronApp. Últimamente hemos adquirido las gafas de realidad virtual de Oculus Quest y el programa de Riametrix para la recuperación funcional del miembro superior. También contamos pues, con otro dispositivo de realidad virtual como es el Eodine para trabajar miembro superior. Y bueno, aparte del material específico de terapia ocupacional, estimulación transcraneal con corriente directa, etc. Vale, esta es imágenes de parte de nuestra sala. Nuestro hospital, como os he dicho antes, era lo que era el hospital de agudos del departamento de Denia anteriormente. Y lo que es el área de rehabilitación, ahora, antes era el área de urgencias. Nosotros tenemos lo que antes era observación de urgencias. Nuestra sala, que es estas dos imágenes, es lo que era el área de urgencias. Tenemos una cocina, que era lo que era el office del personal en su día, que la hemos adaptado para nuestros pacientes. También tenemos baños adaptados en lo que es el mismo servicio y luego un baño fuera en el pasillo, que esto sí que es nuevo, tiene 4 o 5 años, que lo hemos adaptado, porque si no en el servicio había muy poquitos baños para los pacientes. Y como esto va increciendo, pues se nos queda pequeño. Afortunadamente tenemos espacios y vamos cogiendo espacios y nos dejan. De momento nos dejan, así que pedid. Bueno, ¿nosotros cómo hacemos la intervención? Pues a ver, cuando los pacientes llegan al hospital siempre pasan por una valoración por parte del médico rehabilitador y también hacen una valoración por parte del neurólogo y de los psicólogos. Entonces, los médicos rehabilitadores nos lo derivan luego a terapia ocupacional y las derivaciones que nos suelen hacer es para trabajar la reeducación funcional del miembro superior, para trabajar la reeducación funcional en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, para hacer valoraciones y adaptaciones en domicilio y para prescripción de productos de apoyo. Los neurólogos y los psicólogos nos suelen derivar a los pacientes para que hagamos la intervención cognitiva. Ellos hacen la valoración cognitiva, el neurólogo hace un screening, el psicólogo hace la valoración ampliada y nosotros hacemos la intervención cognitiva. Y también nos derivan a pacientes para trabajar, pacientes para realizar estimulación sensorial en atención a estados alterados de conciencia. Bueno, he puesto aquí unos cuantos modelos de los que se basa nuestra intervención, sobre todo, pues eso, control motor, biomecánico, cognitivo perceptual, el MOR, marco de trabajo de la OTA, no nombro más porque ya somos todos terapeutas ocupacionales y los conocemos. Y aquí sí que he puesto un poco también por los abordajes que utilizamos para trabajar las diferentes alteraciones que tenemos que interfieren en el día a día. Pues en cuanto a las alteraciones motoras, pues trabajamos sobre todo mediante aprendizaje motor orientado a tareas, robótica y realidad virtual, práctica mental, y las escalas que utilizamos pues son la Nine-Hole Test, French Item Test, eso Rehabilitation Assessment of Movement, la parte de miembro superior, y la Motor Activity Log cuando hacemos restricción del miembro sano. También hacemos intervención cuando hay alteración sensitiva, mediante pues, estimulación sensorial, rehabilitación somatosensorial, práctica mental también, y utilizamos la escala de valoración Nothing Hand Sensory Assessment, que incluye valoración de la sensibilidad táctil, la propiocepción y la serognosia. En cuanto a alteraciones cognitivas, ya os he comentado que el screening lo hacen los neurólogos y los psicólogos hacen la valoración ampliada, pero nosotros hacemos la intervención a través sobre todo de actividades de la vida diaria y plataformas de rehabilitación cognitiva. En algunos casos utilizamos también la FinFAM para hacer valoraciones, sobre todo cuando hay afectación grave. Y utilizamos los ítems de atención, orientación, memoria y desorientación. Y anosognosia. Vale. Luego también hacemos... Vale, los psicólogos... Los neurólogos hacen normalmente el screening con el MOCA, con el Montreal Cognitive Assessment, o el test de Pfeiffer. Nosotros en la actividad de la vida diaria hacemos intervención mediante la adaptación de la actividad del entorno, mediante prescripción de productos de apoyo y mediante valoración de barreras en el hogar. Vale. Una cosa importante que quiero decir es que nosotros, los terapeutas ocupacionales, bueno, pues al final, haciendo trabajo día a día, pues hemos conseguido que se reconozca que el terapeuta ocupacional tenga que estar en las reuniones del equipo multidisciplinar de planta para realizar el Bartel, porque el Bartel muchas veces se realiza por el equipo de enfermería, por el personal de enfermería, y nosotros, pues haciéndolo, durante años hemos estado subiendo a plantas y realizando el Bartel con ellos, y al final se ha instaurado que el terapeuta ocupacional tenga que estar pasando el Bartel
al inicio, en la revisión intermedia y el alta. Y bueno, pues subimos una vez a la semana a planta y el parte se realiza pues con el médico gestor del paciente, el enfermero, el auxiliar y nosotros. Y se nos reclama y se nos valora mucho nuestro trabajo. Y yo creo que muchas veces no hay que decir esta escala es mía, esta escala es tuya, sino que al final hay que enriquecerse el trabajo en conjunto de todos y ver que cada uno puede aportar su granito de arena y su visión. Bueno, dentro de lo que son daño cerebral adquirido, quiero centrarme en hablar de pacientes en estados alterados de conciencia. Bueno, como sabemos, cuando hay una alteración grave, un daño cerebral grave, puede producirse el coma, que no hay ni conciencia ni del entorno ni nivel de alerta, ¿vale? Nosotros normalmente recibimos a pacientes o en estado de síndrome de vigilia sin respuesta o de mínima conciencia, ¿vale? En esta gráfica, aquí lo veis mejor, el paciente cuando está en coma no tiene apertura ocular, cuando pasa a tener apertura ocular pasa a un estado de vigilia sin respuesta, cuando ya hay un comportamiento intencionado pasa a ser un estado de mínima conciencia y cuando empieza a haber comunicación o uso funcional pasa a un deterioro cognitivo grave, sale del estado del estado de alerta de conciencia. Normalmente no me pongo muy nerviosa, pero hoy estoy muy nerviosa, no sé por qué, perdón. Y eso hace que hable más rápido, pero bueno, si no me entendéis me paráis y repito. Mi compañera me dice que pare. Vale. Bueno, nosotros hace unos años hicimos un protocolo de atención a estados alterados de conciencia y lo hicimos todo el equipo de rehabilitación. Nos juntamos los médicos rehabilitadores, los psicólogos, neurólogos, logopedas, fisioterapeutas y cada uno aportó su visión viendo las guías de tratamiento de pacientes de este tipo y lo que se recomendaba, pues hicimos nuestro protocolo ajustado a nuestro centro. Entonces, en lo que refiere a la parte de terapia ocupacional, pues nuestro objetivo al final es establecer unos niveles de respuesta por modalidades sensoriales que luego nos ayude a establecer también una habilidad para comunicarse. Hacemos un programa de tratamiento físico-postural. Luego también súper importante educar a la familia sobre cómo interactuar con el paciente y luego pues también realizar una valoración de la accesibilidad de productos de apoyo porque hay pacientes que sí que se van al alta a residencia o a otro centro, pero hay muchos que sí que se van al domicilio. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues mediante diferentes abordajes. Estimulación sensorial principalmente, examinación basal, también pues intentamos establecer junto con logopedia sistemas de comunicación. Utilizamos musicoterapia, intervención en musicoterapia, hacemos una formación al cuidador muy estructurada y utilizamos, pues eso, también en algunos casos cuando no hay contraindicaciones utilizamos estimulación transcraneal con corriente directa. Bueno, nosotros en lo que se refiere a las valoraciones de los niveles de alerta, junto con los neurólogos pasamos la Coma Recovery Scale Revised, que es una escala que te clasifica a la persona en coma, síndrome de vigilia sin respuesta, fuera de estado de mínima conciencia o fuera de estado de mínima conciencia. Y bueno, al final los neurólogos lo pasan normalmente al inicio y al final, pero también lo pasan periódicamente cada vez que hay una revisión. Los terapeutas ocupacionales la pasamos cada 15 días los 2 primeros meses y luego mensualmente, pero normalmente esta escala la pasan más los neurólogos. En la práctica clínica la pasan más ellos. Nosotros hicimos una valoración estructurada pero no estandarizada que se basa un poco en los ítems de la escala SMART, que recoge pues, todas las modalidades sensoriales. También, cuando ingresa el paciente, entregamos al familiar una historia de vida que recoge pues, toda la historia vida previa, pues, gustos, aficiones, etc., para poder hacer una intervención más centrada en los gustos del paciente, que sea más significativa. Y luego, pues como os he dicho antes, pues hacemos una valoración del entorno, por si acaso tuviesen que ir al domicilio, pues que sea lo más sin barreras. Vale, nosotros también realizamos formación al personal, porque, bueno, esto, al ser un hospital de agudos, antiguamente, todo el personal pues trabajaba con los pacientes que entran por una puerta de urgencias, pero lo que es el colectivo de daño cerebral adquirido, pues para ellos era muy desconocido y la fase subaguda de estos pacientes todavía más. Entonces hemos tenido que formar a todo el personal y seguimos formándolos porque siguen jubilándose y entrando gente nueva. Y bueno, pues sobre todo pues, hay que darle formación sobre abordajes específicos, sobre control de estímulos y técnicas de regulación ambiental, porque sí que muchas veces que en la planta pues hay muchos sonidos y tienes que siempre intentar que sea lo más controlado posible para que el paciente, pues que sobre todo evitar hiperrespuestas. Vale, bueno, la formación al cuidador, como os he dicho antes, sí que es muy rigurosa.
y hacemos, sobre todo al principio del tratamiento, hacemos sesiones conjuntas con ellos y le entregamos un horario de estimulación para que ellos vayan siguiendo ese horario, que les damos pautas, pues cómo estimular los diferentes canales sensoriales, a nivel visual, auditivo, olfativo, etc. Hacemos unos seguimientos periódicos conforme pasa el tiempo y a partir del tercer mes pues hacemos ya seguimientos una vez al mes, siempre con el familiar. O sería lo ideal, que muchas veces no tienen familiar, pero lo ideal sería que lo hiciésemos con el familiar. Bueno, esto es un ejemplo de horario que os he comentado antes, se ve muy pequeñito, pero bueno, estimulación por diferentes modalidades sensoriales. ¿Vale? Y esto es la intervención según la evolución, ¿vale? Los 3 primeros meses hacemos intervención 3 veces por semana. A partir del 4.º mes, si aumenta el nivel de respuesta, ya pasamos a 3 o 5 veces por semana o se cambia de programa a uno más intensivo. Y si las respuestas son iguales o han disminuido, pues bajamos a una sesión por semana hasta el proceso del alta, y ya se le busca una ubicación al alta. Vale, esto es una evolución de los pacientes atendidos en estado alterado de conciencia en los últimos años, con un incremento en el último año. Y estos son los pacientes que han ingresado en nuestro hospital en la unidad de daño cerebral adquirido en relación a los pacientes que han ingresado en estado alterado de conciencia. Vale, y ahora sí que me gustaría hablar de los últimos minutos que me quedan, de algo que me parece muy importante, que Esther ha comentado antes en su ponencia, de lo que es el perfil del terapeuta ocupacional investigador en la sanidad pública. Y bueno, quiero contaros un poquito mi experiencia y daros ánimos, porque se puede investigar. Siempre vemos que los médicos, los facultativos se investigan, los farmacéuticos también, pero nosotros tenemos muy poquita presencia en la sanidad pública y los investigadores somos, muy poquitos. Pero bueno, se puede. Entonces, ¿cómo empezar? Pues bueno, ir haciendo trabajos de investigación en vuestro servicio con otros compañeros terapeutas ocupacionales o con parte del equipo también, y luego pues intentando formar un grupo de investigación. Fisabio, que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, saca unas convocatorias en las que tú te puedes inscribir como grupo. Tú tienes que tener una trayectoria, te piden una trayectoria creo que de 5 años, normalmente pues si son equipos interdisciplinares mucho mejor, y te presentas, entonces te acreditan como un grupo. Nosotros actualmente somos grupo acreditado de Fisabio desde el año pasado, en neurorehabilitación. Estos son colaboraciones que hemos hecho con otros centros, como con el grupo de neuroingeniería biomédica de la UMH, con el grupo Itaca Sabien de la Politécnica de Valencia. Ahora estamos haciendo un proyecto con la Universidad Jaume I de Castellón, y en el pasado sí que colaboramos con la Fundación FIBAN. Bueno, estas son ayudas que nos han concedido en los últimos años. Unisalud es un programa que implica Fisabio y las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Politécnica de Valencia y la Jaume I de Castellón. Nosotros hemos tenido concedidas 2 ayudas en el 2020, una en el 2021 y actualmente tenemos la de la Jaume I de Castellón. Bueno, como os he comentado antes, somos Grupo Asociado a Neurorehabilitación de Fisabio y tenemos a día de hoy unas becas concedidas de recursos humanos, que tenemos 2 terapeutas ocupacionales a cargo de nuestro servicio, 2 técnicos en animación sociocultural y un musicoterapeuta. Las terapeutas ocupacionales están haciendo investigación junto con la Universidad Miguel Hernández de intervención en miembro superior con brazo robotizado. La otra está haciendo una implantación de programas de ocio y tiempo libre en el hospital. Las TASOC están haciendo un programa de animación hospitalaria y eventos sociales para el personal trabajador del hospital. Y el musicoterapeuta está implantando un programa de musicoterapia. Nuestras perspectivas de futuro pues es subir de categoría en los grupos Fisabio, porque conforme pues subes de categoría pues te van consiguiendo más ayudas. Ayudas pues económicas para el desarrollo de proyectos de investigación o de recursos humanos, porque sí que es muy difícil combinar la parte asistencial con la parte investigadora. Entonces, si conforme vas subiendo de acreditación, te van dando ayudas para que tú puedas liberarte de la parte asistencial y dedicarte a la investigación. Y bueno, y al final es pues lo que comenta también Esther, pues realizar una práctica basada en la evidencia. Y nada, voy a acabar con esta frase, que siempre la pongo cuando acabo mis ponencias, porque como se ha dicho desde el principio de las jornadas, pues nuestro trabajo es muy vocacional y imagino que como muchos de vosotros, cuando yo voy a trabajar, pues yo no voy a trabajar realmente, porque, pues eso, elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Muchas gracias. Pues yo creo que nos has explicado muy bien el trabajo que realizas, y sobre todo con la última frase,
todos los que disfrutamos del trabajo que realizamos, yo creo que eso es muy importante porque tenemos un fin, ¿no? Y es el de mejorar la calidad de vida de las personas, más allá del rendimiento económico que en un momento determinado cada uno necesitamos, ¿no? Que eso es importante. Pero bueno, a veces simplemente por irte a casa satisfecho, por hacer un buen trabajo, por muy cansado que estés, pues esta recompensa, y eso es importante. Bien, pues ahora le voy a pasar la palabra a ver, perdonad, porque esto de aquí, a Esther Marín. Esther nos va a hablar de la terapia ocupacional en una unidad de memoria y demencia, y si no me equivoco trabaja en el Hospital La Magdalena del área de Castellón. Yo las áreas de eso me la controlo porque estamos en los consejos de salud, pero bueno, y nada, pues cuando quieras, ¿vale? Perfecto, muchas gracias al colegio y muchas gracias a todos, porque ya son horas intempestivas. Y nada, bueno, lo primero que voy a decir es que yo trabajo en el Hospital de La Magdalena. Éramos 2 terapeutas ocupacionales hasta hace mes y medio, que se contrató otro terapeuta ocupacional. Tenemos una unidad funcional, o sea, somos una unidad funcional. Una persona se dedica a daño cerebral únicamente, otra persona, que de momento no lo han comentado, se dedica a medicina interna, y por último yo, que me dedico a la unidad de memoria y demencias. En la unidad de memoria y demencias solo estoy 4 jornadas. Desde 2008 hasta 2017 eran los 5 días a la semana, y antes de instaurar el terapeuta ocupacional en medicina interna para una jornada completa, estábamos 3 días en memoria y 2 días en medicina interna. Menos mal que eso ha cambiado, pero solo desde hace mes y medio, ¿vale? O sea que la carga que tenemos es bastante grande. Es un área de 28.500 personas, ¿vale? La unidad de memoria y demencias con terapeuta ocupacional entiendo que solo está en Castellón y otra en Alicante. Hay otra unidad aquí en la FE, pero no cuenta con nuestro perfil, ¿vale? Solo tienen neuropsicólogos, neurólogos y creo que un trabajador social, ¿vale? Pues empezamos. Creo que es bastante cortita mi ponencia. Voy a explicar qué es una unidad de memoria, lo que hacemos en el trabajo del día a día y, por último, las conclusiones. Bueno, ¿qué es una unidad de memoria? Pues es un recurso de referencia multidisciplinar, en este caso es provincial, porque es el área de Castellón, para el diagnóstico y tratamiento de las personas con deterioro cognitivo leve, en general. El objetivo de la unidad, por todos los profesionales que trabajamos en ella, es alcanzar el más alto nivel posible de autonomía tanto del paciente, pero en su entorno, así consiguiendo una mejor satisfacción y bienestar personal tanto de la persona como de la familia. La población diana que tenemos es enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, que es el 10% de los casos. No sé si conocéis este tipo de patología, son menores de 65 años, con lo cual muchas de estas personas están trabajando, tienen hijos adolescentes, incluso pequeños, con una mayor implicación tanto a nivel personal, laboral y familiar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es un 10%. Para que nos hagamos una idea, este año habré tratado unas 7-8 personas con una enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, con toda esa repercusión que tiene en su actividad diaria. Hay otros tipos de demencia, como ya conoceréis, como la demencia por cuerpos de Lewy, la asociada al Parkinson y la demencia frontotemporal. Bueno, tenemos un equipo multidisciplinar que tenemos un auxiliar administrativo, 2 neurólogos, un auxiliar, una TCAE, una neuropsicóloga, porque realmente solo es una jornada de lunes a viernes, 3 enfermeras, una trabajadora social 2 días a la semana, dentro de lo que es el recurso del hospital, del ACLE, y una terapeuta ocupacional, pero no a tiempo completo, 4 jornadas. Vale, el proceso de derivación. ¿Cómo me llegan a mí los pacientes? A mí los pacientes me pueden llegar por 2 vías. Una es por los neurólogos y otra por neuropsicología.
En función de ello se hace una valoración funcional, que a continuación explicaré, y hay dos tipos de recurso dentro de lo que es la unidad. Por un lado está el taller de estimulación cognitiva y funcional, y por otro lado otro taller que son pautas de estimulación y ayuda a la familia. Vale. Los objetivos desde terapia ocupacional que tenemos en este momento pues es capacitar al individuo para desarrollar las actividades significativas dentro de sus roles personales que ya tenían, habilitación de estas personas para realizar actividades y tareas que sean significativas, evidentemente, y que optimicen su capacidad para participar en esas actividades de la vida diaria. Y por último, establecer un entorno seguro y facilitador para el desarrollo de las mismas. Terapia ocupacional en la unidad de la memoria. ¿Qué es importante saber? Pues que hay que partir de modelos teóricos de referencia, ya han hablado algunos de ellos, marco de trabajo de la OTA, adoptar una perspectiva interdisciplinar y múltiple. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes pueden tener alteraciones de conducta, no hay una adherencia terapéutica de fármacos o hay una sobrecarga de los familiares, con lo cual la perspectiva o interdisciplinar es súper importante en estos casos. La estimulación o la rehabilitación debe centrarse más en la discapacidad que no en el déficit, o sea, no nos tenemos que guiar solo por ese informe neuropsicológico o por ese mini mental que nos viene a través de neurología, sino que tenemos que estudiar muy mucho a esa familia, a esa persona y a ese entorno. Siempre hablo familia y entorno, luego veremos por qué. Las habilidades conservadas son la base del tratamiento. Bueno, como todos sabemos, no vamos a recuperar, con lo cual hay que potenciar esas habilidades que ya tenemos y si no, suplirlas con productos de apoyo. Las escalas de valoración funcional, no sé si algunas las conoceréis, bueno, una seguro, que es el Bartel, que todos utilizamos, y luego estas son específicas de demencia, ¿vale? Es el ACFAX y el IDDD. Bueno, se hace una entrevista semiestructurada con la familia, primero para que tengamos en cuenta viene el paciente, nos presentamos, es muy importante que ese paciente nos conozca primero porque hablamos primeramente con la familia antes que con él. Entonces nos presentamos, le explicamos un poco qué vamos a hacer y hablamos con la familia, porque muchos de ellos tienen anosognosia o no son conscientes de los déficits que tiene. Entonces pueden haber enfrentamientos en esas entrevistas previas. Se realiza, bueno, antes de que entren, miramos el Orion, todas las notas evolutivas que han habido previamente de neurología, de neuropsicología, y en función de eso se hace esa valoración. Tanto el ACFAX como el IDDD preguntan sobre todo actividades básicas de la vida diaria, básicas e instrumentales, pero a mí lo que más me condiciona como terapeuta ocupacional es la iniciativa o cómo la realizan o si son conscientes de. El único fallo que veo en estas dos escalas es que ninguna de las dos trata el tema de la medicación, tan importante para estos pacientes con demencia y para saber si hay una adherencia terapéutica adecuada. Y luego, aparte, hacemos una entrevista volicional al propio paciente, pues un poco también para saber los datos sociodemográficos, su día a día, un poco las relaciones sociales y cómo se ve él. Una vez ya hemos hecho esa valoración, ¿vale? Pues están lo que son los talleres de estimulación cognitiva, que está dirigido a personas con enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve u otras demencias. La importancia pues, es conservar la capacidad intelectual y crear nuevas estrategias para compensar esos cambios en el funcionamiento que se dan tanto a nivel cognitivo, pero no olvidemos también la parte física, porque muchos son personas mayores. Y, por último, la estimulación cognitiva y funcional supone la realización de ejercicios y actividades con el objetivo de optimizar las diferentes funciones mentales superiores y favorecer la participación, pero no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel funcional. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto ha habido como un cambio, por así decirlo. Antes los talleres de estimulación cognitiva entraban solo los familiares, solo los pacientes. Pero lo hemos cambiado, porque yo siempre invito a la familia a que entre. Cuando son grupales, ¿qué hacemos? Sí que se hace de manera grupal, pero como no pueden estar todos los familiares, luego hacemos sesiones individuales. ¿Vale? Entonces, el taller de estimulación cognitiva y funcional pues, tiene una duración aproximada de 16 sesiones, todo al criterio del terapeuta, es decir, no es fijo. Si es necesario un poco más, se le van a dar un poco más de sesiones.
Debería de haber una valoración neuropsicológica, siempre, mejor los últimos 6 meses, no siempre se da, que sepan leer y escribir, que tengan un nivel de compromiso también para que puedan venir, para que el cumplimiento de las sesiones, porque claro, hay que tener en cuenta que también, que no lo he explicado, el hospital está en una montaña, no está ubicado en el centro de Castellón, con lo cual es dificultoso poder llegar a él, porque encima el transporte público, pues no sé si va un autobús cada hora, aproximadamente, al hospital. Vale, pues eso, un nivel mínimo de comprensión y de expresión, más que nada, sobre todo, el tema de la expresión, sobre todo lo estamos hablando cuando son talleres grupales, porque ellos mismos lo pasan mal. Cuando hay problemas de expresión, pues evidentemente se va a hacer a nivel individual. Y pues una ausencia de trastornos motores y sensitivos que impidan el seguimiento de las sesiones. Vale, el PEAF son para personas que no pueden venir, porque como hemos dicho es el área de Castellón, pero el área de Castellón pues tienen muchos pueblecitos y no es fácil acceder hasta el hospital. Entonces se creó un taller para dar pautas específicas a cada paciente y a cada familia para posteriormente desarrollar esas actividades en casa. Se hace un seguimiento cada mes y medio, 2 meses, aproximadamente, hasta que está instaurado lo que es la rutina de la estimulación cognitiva. ¿Vale? Cuando concluyen el taller de estimulación cognitiva pasan directamente a pautas. ¿Vale? Desde el COVID, que nos ha venido muy bien en algunos recursos, por lo que he estado escuchando, se han realizado estos talleres de estimulación cognitiva vía Zoom. Con lo cual, todas esas personas que tenían problemas para acceder, pues simplemente tener una persona al lado que les ponga el programita, pues ya son capaces de hacerlo. Y sobre todo hacemos mucha consulta telefónica para tener un seguimiento y no hacerles venir, ¿vale? Bueno, los objetivos terapéuticos de la intervención en estimulación cognitiva y funcional, pues bueno, como hemos comentado, estimular y mantener esas capacidades mentales remanentes, ¿vale? Evitar la desconexión con el entorno y favorecer las relaciones sociales, dar esa seguridad que muchas veces necesitan, porque algunos sí que son conscientes de esos déficits y ya no quieren realizar esas actividades, optimizar el estado y sentimiento de salud y con eso la adherencia en el tratamiento farmacológico y minimizar el estrés para evitar las alteraciones de conducta que muchas veces se desarrollan. Por último, el fin último nuestro es mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares y cuidadores. Yo siempre hablo de las dos caras de una misma moneda. Bueno, las acciones específicas con el objetivo que tenemos, pues trabajar del funcionamiento cognitivo, las consecuencias que dan esos déficits a nivel de las actividades de la vida diaria, trabajar las adaptaciones del entorno, esas rutinas, la ergonomía, la motricidad fina, gruesa, actividades de vida diaria, psicoestimulación a las familias, súper importante porque muchos de ellos pues, no entienden lo que les está pasando a sus familiares, porque cosas que han hecho siempre pues, de repente pues, ya no son capaces de hacerlo, no lo hacen con la misma agilidad. Nos derivamos mucho con la trabajadora social por otro tipo de recursos y asesoramos también a veces con órtesis, pero normalmente siempre viene dado. Conclusiones, he sido rápida. ¿Vale? La intervención en fases iniciales es importante para mantener el mayor tiempo posible de autonomía en las actividades de la vida diaria, cuanto antes mejor, siempre lo diré, aunque no sean conscientes, ¿vale? Aunque sea consciente la familia, cuanto antes mejor. Ayudar al núcleo cuidador en el manejo con la orientación de la manera más ecológica posible en ese entorno del paciente, que muchas veces es muy dificultoso porque la figura del terapeuta ocupacional no está en atención primaria, con lo cual yo venía a reivindicar esto, porque no estamos, y creo que somos súper necesarios, no solo en lo que es demencia, sino pues, cuando salen de una hospitalización, o pues es que vamos, yo lo veo básico, en niños, en todo. Y ofrecer un recurso de transición a otros recursos de la comunidad, centros de día, unidades de respiro, como nexo de colaboración de las asociaciones. Decir que yo me estoy encontrando que cada vez las personas son más jóvenes con demencia
y que el trabajo en el domicilio es esencial y no es posible. Con lo cual, si hubiese un terapeuta ocupacional en los centros de salud, facilitaría mucho esta tarea. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther, a ti sobre todo por la tarea que realizas, y me apunto el tema de que en la atención primaria pues hacen falta terapeutas ocupacionales. Eso sí que forma parte de nuestra tarea porque pasan por nosotros muchos decretos y muchos borradores, igual que en un momento determinado hemos exigido que haya distintas, el trabajo, por ejemplo, del sector de enfermería, mejorar, etcétera. Pues yo creo que una de las reivindicaciones que desde luego mi organización, en este caso, y los consumidores haremos en aquellos organismos que nos consulten, es que los terapeutas ocupacionales formen parte de la atención primaria. O sea que me lo apunto y lo dejamos aquí para reivindicárselo, en este caso, a la propia Consellería de Sanidad. Y por último, tenemos a Alejandro Real, que nos va a hablar de la terapia ocupacional, un continuo vital. Trabaja en la... A ver, espérate. Aquí, efectivamente, en el doctor Moliner, en daño cerebral, ¿no? Sí. Vale, perfecto. En la unidad de daño cerebral, en el área de salud de Arnau de Vilanova. Vale, pues cuando quieras, Alejandro. Pues nada, buenas y gracias a todos por estar aquí, gracias al colegio por ofrecernos esta oportunidad, gracias a mis compañeras porque han hecho una ponencia, pues la verdad que muy bien, muy interesante. Y bueno, pues yo trabajo en una unidad de daño cerebral en el Hospital Dr. Moliner. Los pacientes también están en un estadio subagudo, como ocurre en el caso de Alicia. ¿Vale? Me ha venido muy bien tu charla porque un poco... hacemos la misma trayectoria, pero yo quiero enfocar el punto de vista pues un poco desde la perspectiva de la persona y el por qué somos terapeutas ocupacionales, por qué siempre tenemos el punto de vista ocupacional presente. Bueno, según la OTA, ¿vale? En una unidad de terapia ocupacional siempre tenemos que preservar la identidad ocupacional de la persona. Es algo que no podemos perder. Hay ciertos axiomas que continuamente estamos explicando el por qué somos terapeutas ocupacionales y a qué nos dedicamos. En realidad nosotros lo tenemos muy claro y evidentemente por la falta de profesionales en diferentes sectores de trabajo, pues continuamente tenemos que estar delimitando o compartiendo, flexibilizando, como hemos dicho antes, muchas ponentes, por qué estamos ahí, por qué somos terapeutas ocupacionales y cuál es nuestro papel tanto en bienestar social como en sanidad. Que creo que, bueno, como ha dicho Esther, es muy importante que estemos presentes en casi todos los ámbitos. Vale, después de esto, ¿por dónde empezaría yo para ser breve? Pues por el principio de los tiempos, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos un ser ocupacional, por eso somos terapeutas ocupacionales. A ver si pasa esto. Ahí estamos. ¿Vale? Somos seres ocupacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos mostramos delante de las personas por lo que nos ocupamos. Según el modelo de ocupación humana o otros modelos, según la OTA, como hemos visto antes, ahí utilizamos pues, la volición, la habituación, el desempeño y todo envuelto en la influencia del entorno. Esto es lo que somos como personas, o al menos así lo vemos los terapeutas ocupacionales. Hablar de lo que es una persona, pues en concreto, sería bastante complejo porque al final es una trayectoria de muchos años, muchas experiencias, muchas vivencias que nos conducen a ser quien somos, cómo nos mostramos a los demás y esa identidad del yo que cada uno de nosotros tenemos. En este caso, pues lo hemos nombrado en diferentes ponencias, pues trabajo, estudio, hogar, miembro de familia, relaciones, amor de casa, diferentes roles que nos identifican ante los demás. Bueno, a ver por dónde van las diapositivas. Bueno. Claro, yo vengo a hablar del daño cerebral adquirido. Estoy en una unidad exactamente igual que la que está Alicia y me he puesto desde el punto de vista de la perspectiva de la persona que llega allí. Es todo esto que nosotros, hasta este día que el daño cerebral llega a la vida de las personas, hemos sido todos estos roles, hemos sido todas estas formas de experimentar la vida y de repente se acaba todo. Llega un día que ocurre el daño cerebral
y uno no sabe qué está sucediendo y de repente pues hay una especie de incertidumbre, de miedo, siempre que la conciencia nos lo permita, de qué va a ser esto. ¿Vale? Desde luego, pues ese miedo, esa incertidumbre, en lugar de ser unos roles que nosotros hemos decidido en la vida, se nos asignan una serie de etiquetas. Somos unas personas dependientes, institucionalizadas y enfermas, ¿vale? Y sorprendentemente lo aceptan, ¿vale? Es como que de repente no sabes muy bien por qué ha sucedido todo esto y bueno, lo voy a aceptar. Y entonces llegamos a la unidad de daño cerebral. Un poco nos estructuramos de una forma muy parecida al Hospital de la Pedrera, bueno, o casi todos los hospitales de la misma característica. En nuestro caso somos, desde agosto, 3 terapeutas ocupacionales y tenemos una TCAE que nos ayuda. No hablaré del equipo multidisciplinar ni de cómo nos organizamos. El caso es que estas personas llegan a la unidad de daño cerebral con unas perspectivas, la verdad, que bastante complejas. Todos estos miedos, estas incertidumbres se resuelven o se resumen en una pregunta que te suelen hacer los pacientes y los familiares, y es: ¿me voy a recuperar? Claro, es una pregunta que no tiene una respuesta concreta. No se sabe qué va a pasar en ese momento, y más en una fase subaguda. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros nos organizamos de la siguiente forma. Bueno, nos organizamos no. ¿Cómo tratamos a nuestro trabajo? Bueno, realizamos, como prácticamente todos, un plan individualizado de trabajo. ¿Vale? Iniciamos siempre por una serie de entrevistas, valoraciones, formales, informales, porque no dejamos de entender que para nuestro trabajo es muy importante la estandarización de todas las pruebas que pasamos al principio, pero también es importante saber quién es esa persona, ¿vale? Y a veces no nos lo ofrece solo una valoración muy concreta, muy esquemática, sino el compartir absolutamente todo con esa persona, el que tenga la confianza de poder mostrarse como es realmente, en el día a día, dentro de las actividades, ¿vale? A partir de aquí, pues lo que realizamos, ¿vale? Es una atención centrada en la persona. ¿Cómo nos planteamos nosotros la posibilidad de realizar una actividad o una tarea o una acción? ¿Vale? Pues planteamos la posibilidad de la recuperación, trabajamos con ella, ¿vale? Que es volver a los patrones funcionales normales. La compensación, que nos puede venir bien para alguna actividad en concreto, en un entorno adecuado. Nuevos patrones motores para realizar las mismas funciones, o bien la adaptación de la actividad. Facilitarla para que el paciente pueda desarrollarse o desenvolverse dentro de las actividades que le planteamos. Bien podemos utilizar ayudas técnicas o bien simplemente modificando la actividad. ¿Vale? Dentro de este apartado utilizamos evidentemente el análisis de la actividad. A ver, vamos allá. Bueno, utilizamos diferentes técnicas de abordaje, como ha mencionado antes Alicia: estimulación cognitiva, estimulación sensitiva, la TEMIR, férulas, Perfetti, nuevas tecnologías y reaprendizaje orientado a las tareas. En esta última técnica, es un poco en la que me quiero centrar, porque de alguna forma nos ayuda a los terapeutas ocupacionales a identificarnos con aquello que nos caracteriza de otros profesionales, que es el análisis de la actividad. Eso no se suele hacer en otra profesión. Básicamente se hace en la terapia ocupacional y creo que hay que reivindicarlo. Esta técnica para nosotros es bastante importante porque de alguna forma nos ayuda a entrenar actividades repetitivas y nos estimula el componente cognitivo en la fase motora, en el trabajo motor, ¿vale? Las actividades en este caso pues pueden ser continuas, que no tienen un principio o un fin, pueden ser discretas, que sí que de alguna forma se establece un comienzo y un fin bien definidos, pueden ser seriadas, que se pueden dividir en pasos, pueden ser cerradas, que es en un entorno muy concreto, pueden ser abiertas, que podemos extrapolarlas a cualquier tipo de entorno.
Una vez que el paciente consideramos que ha adquirido las habilidades y destrezas necesarias, entonces empezamos a intervenir en aquellas tareas que nos muestran algo ya de ocupación. Empezamos a intentar recuperar esa persona activa que habíamos perdido. En nuestro caso, en el hospital, la verdad es que estamos muy acotados y nuestra área de intervención son las actividades básicas de la vida diaria. Estas actividades, bueno, pues como todos conocemos, a ver si tengo por aquí. Vale. En estas actividades empezamos a recuperar aquellos roles que habíamos perdido, como he dicho antes. A ser un poco más activos, a tomar parte y decidir sobre nuestras acciones, a buscar esa autonomía perdida. En definitiva, a iniciar el encuentro o el camino hacia ese yo que quedó anclado el día que vino el daño cerebral. Nosotros en concreto lo que trabajamos pues bueno, pues es la higiene personal, ir al baño, el vestido, la comida, el aseo general, los horarios, la medicación que se administra, y de esa forma intentamos trabajar bueno, pues todos estos roles que habíamos perdido. Durante este proceso no dejamos de tener en cuenta que el feedback con el paciente, la reevaluación, la nueva perspectiva de nuevos objetivos es necesaria para seguir avanzando en nuestro trabajo. Sin duda el apoyo familiar... Sin duda el apoyo familiar... Espera, voy atrás. Esta todavía no. Sin duda el apoyo familiar en nuestro caso es muy importante. Si no estuviera ahí un familiar o un cuidador o la persona que tiene de apoyo, la persona con daño cerebral, nos sería muy difícil porque al final nosotros hacemos una intervención como muy puntual. Tenemos una cantidad de pacientes bastante elevada e intervenimos pues aproximadamente, podremos decir, 4 sesiones semanales, intervención aproximadamente de 1 hora con cada paciente. Y evidentemente tenemos lista de espera dentro del propio hospital, ¿vale? Que eso es importante decirlo, porque hay gente que va exclusivamente a rehabilitarse y hay una parte de la rehabilitación que siempre se ve acotada por la posibilidad de que el profesional, en este caso el terapeuta ocupacional, tenga la posibilidad de trabajar con la persona. Por ello, cuando trabajamos con la familia, intentamos transmitir todo aquello de una forma la más adecuada posible para que el paciente consolide todo lo aprendido durante las sesiones de terapia ocupacional. Vale, entonces, después de un tiempo aproximado de unos 3 meses... Nada, acabo enseguida. Después de un tiempo aproximado de unos 3 meses, ¿vale? El paciente tiene que regresar, en nuestro caso la mayoría de las veces a casa. Es cierto que pueden ir a residencias, es la menos de las veces, porque una de las cosas que no he dicho es que el perfil del paciente es una persona de edad media, de normal, activa, padre, madre de familia, con amigos, con lo que sea, pero no suele ser una persona mayor. Es cierto que tenemos como el perfil de alguien que es mayor y que de alguna forma ya ha pasado su vida, y no es cierto. Es una persona en plena vida, con todas sus actividades por desarrollar, ¿vale? Utilizamos, cuando vamos a ir a casa, desde nuestra lejanía a lo que va a venir a posteriori, adaptamos la casa, imaginaros, con algunas imágenes, fotografías, ahora que hay móvil, que es una maravilla, para nosotros, algunas adaptaciones que podemos hacer, no intervenimos en el hogar. Y esas adaptaciones pues bueno, van dirigidas a salvar niveles, a entrar a estancias, al acceso al baño, a la higiene y a la cocina, simplemente pues para intentar mantener la independencia o aquella independencia que hemos conseguido durante la estancia hospitalaria. La verdad es que el paciente, cuando llega a este punto, el pensar que tiene que volver o que tiene que desvincularse de un profesional o de varios profesionales, de un entorno controlado en el que se encuentra ya a gusto, y volver a casa supone para ellos un estrés bastante importante. Un miedo de no saber a partir de ahora cómo me voy a mostrar ante los demás o si voy a volver a ser aquella persona que era. Todo esto, por los años de experiencia que tenemos, mis compañeras y yo, y por la cantidad de pacientes que han regresado a
al hospital a contarnos cuál ha sido su experiencia o nos llaman por teléfono. La verdad es que es un mundo por explorar. No hay una intervención, no hay un seguimiento, no hay un continuo, que es de lo que trata la charla, de que ese acompañamiento al hogar te garantice el consolidar todo aquello lo aprendido. Nos han contado muchas veces familiares o pacientes que se ha perdido todo, que es muy triste, por lo tanto, digamos que todo el trabajo, todo el esfuerzo empleado, no por nosotros solo, sino por la persona, se ha perdido. A veces la estancia hospitalaria es el tope. Han llegado hasta allí y de ahí no se pasa. Con esto no quiero decir que los pacientes cuando salen de allí no se derivan a otras unidades, pero estaremos todos de acuerdo que es insuficiente siempre. Hay un periodo de pausa, la mayoría de las veces, aproximadamente un mes. Nos llaman pacientes con 2 meses que nadie les ha llamado para continuar con la rehabilitación. Se busca la vida, intentan acceder a organizaciones sin ánimo de lucro para que les ayuden, pero la desorientación es total. Y por eso me gustaría reivindicar que el paciente o la persona con daño cerebral es el centro de todo esto. No solo somos nosotros como terapeutas ocupacionales, sino lo que estamos perdiendo como sociedad, esa gente activa. Empezamos a pensar que esa persona va a ser pasiva para toda la vida. Y nosotros como terapeutas ocupacionales no lo podemos consentir. Por eso creo que la figura del terapeuta ocupacional, bueno, a ver cuándo pasa todo, debe acompañar siempre a la persona en todo el proceso de reencuentro con ese yo. No podemos quedarnos con que vamos a ser una persona con un daño cerebral permanente. Como antes ha dicho un ponente al principio, no soy un discapacitado, soy una persona que tiene una discapacidad, pero sigo siendo aquella persona. Y esa es mi reivindicación. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y así me gusta, ¿no?, que acabéis con reivindicando, y sobre todo reivindicando algo importante, que es la equidad, la igualdad. Todos los ciudadanos y ciudadanas somos exactamente iguales y por tanto es muy importante. Destacaría la figura del papel del cuidador que has señalado, y sobre todo también una frase, ¿no?, que hablabas de que vuestra intervención es muy puntual, pero yo creo que es esencial, ¿eh? Entonces eso es fundamental.